Buenas tardes a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo devocional. Hoy es agosto 27 del 2025 y el título de hoy es Cuando todos lo traicionaron, un extraño hizo lo impensable. Vamos a entregar este tiempo al Señor, que sea Él hablándonos en esta tarde. Gracias, Padre amado, porque todo lo que tú nos das es grande, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de traiciones, a pesar de que cuando estamos en situaciones malas, Señor, cuando pensamos que no hay salida, tú estás ahí con nosotros, Señor, y tú mandas a alguien siempre que nos ayude, a que nos sustente, a que nos dé la mano, Señor. Y por eso te damos las gracias, Señor. Enséñanos a entender la palabra que tú tienes escrita para hoy en este día devocional, Padre Santo. Todo eso te lo pedimos a ti, bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Los que prometieron estar contigo pueden huir, pero la fidelidad de Dios, que dijo que siempre estará contigo, que nunca te dejará solo, siempre encontrará un canal para llegar a ti. Puede ser un extraño, un extranjero, un amigo o tal vez quien considerabas tu enemigo. La verdadera lealtad no siempre proviene de los más cercanos, sino de aquellos de los que Dios usa para recordarte que su amor nunca falla. La verdadera amistad no se mide en la abundancia, sino en la prueba del horno. Vamos a escudriñar las escrituras y vamos a conocer a un personaje en la Biblia que no era el más reconocido, al contrario, era olvidado e ignorado, pero nos revela la verdadera lealtad. Y esto lo encontramos en 2 de Samuel 15, del 19 al 22. Y dijo el rey a Atai a Geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde tú puedas ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey, diciendo: Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Atai: Ven pues y pasa. Y pasó el Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Itai no era israelita, ni pertenecía al pueblo de Dios, al contrario, era un descendiente filisteo, uno de los enemigos históricos de Israel. El rey David estaba viviendo los momentos más duros de su vida, porque su hijo Absalón se había levantado en rebeldía, robándose el corazón de su pueblo y conspirando contra su padre para quitarle el trono a él. El rey David, humillado, huyó de Jerusalén como un fugitivo, y los hombres que antes lo aclamaban le dieron la espalda para irse con su hijo Absalón. En ese escenario de traición y derrota aparece Itaí en Geteo. Y David le dice: Vuelve, no tienes que seguirme, tú eres extranjero, no necesitas sufrir lo que yo estoy sufriendo. Vuelve con Absalón. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Que las personas que menos esperamos no tienden la mano y nos preguntamos: ¿por qué haces esto conmigo? ¿Por qué quieres ayudarme? Tú no tienes obligación conmigo. Pero Ataí responde: Vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también tu siervo. Está en el versículo 21 de la lectura que recién acabamos de tener. Las palabras de Itaí es el eco de muchos personajes en la Biblia que decidieron ser fieles cuando todo apuntaba a la traición, a la huida, al abandono. Itaí dijo: No importa, yo me quedo contigo, porque él sabía dónde estaba la unción. Él tenía el mismo espíritu que vemos en Ruth cuando le dijo a Noemí en Ruth 1:16: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Una mujer extranjera igual que Itaí, dispuesta a dejarlo todo por lealtad y convicción. Ese mismo corazón de Eliseo cuando Elías intentó muchas veces apartarlo diciendo: Quédate aquí pero Eliseo respondió a Elías: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, en Segunda de Reyes 2:2. Una fidelidad tan radical que lo llevó a heredar la doble unción. Y es el mismo compromiso que tenían los tres hombres en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego.
Dijeron: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no sirviéremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso lo encontramos en Daniel 3, del 17 al 18. Nuestra lealtad muestran una lealtad hasta la muerte, así la recompensa no fuera inmediata. Esa misma compasión que Pedro, que aún después del flaqueo le dijo a Jesús en Lucas 23, 22, 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ese es el deseo ardiente de permanecer al lado del Maestro hasta el final. Y que más reflejo que Jesús mismo, que en el Getsemaní dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En Lucas 22:42, una entrega total, una entrega absoluta hasta el punto de abrazar la cruz por amor. Él sabía que en la cruz iba a sentir el abandono de Dios, algo que nosotros jamás hemos sentido ni vamos a sentir. Él lo experimentó por nosotros. Lo que Itaí dijo no fue una frase aislada en la historia, fue un eco eterno del lenguaje de la fidelidad, de esa voz de los que aman más allá de la conveniencia, de los que deciden estar presentes aunque el precio sea más que la vida misma. Eclesiastés 3:1 nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios levantó a Itaí en el momento correcto. Mientras todos se iban, él estaba con David. Aunque era geteo, su nombre apuntaba que era destinado a estar con el ungido de Dios. A veces la fidelidad viene de quien menos lo esperas, pero fue designado en el tiempo de Dios. Segunda de Samuel 15:18 nos dice: y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Cuando David le dice que regrese a sus hombres, se refería a que él venía con 600 hombres liderados por Itaí. Todos apoyaban a su líder y lo seguían, por lo tanto estaban respaldando a David. La aparición de Itaí en la Biblia es breve, pero es estratégica. En ese corto pasaje vemos cómo un solo acto dejó un legado eterno de fidelidad, y aunque era extranjero, David lo trataba como un hermano y le da la libertad de elección, y aún así él elige voluntariamente seguirlo. En tiempos de guerra y traición, Itaí encarna el principio de pacto y lealtad que a veces los más cercanos a nosotros se les olvida. Dios siempre levanta un Itaí en nuestras vidas, alguien que aparece en el tiempo correcto para recordarnos que no estamos solos. ¿Cuáles son esos Itaí que aparecieron en tu vida cuando más los necesitabas? ¿Quiénes fueron esos Itaí que Dios mandó cuando todo parecía perdido? De esos Itaí que vieron en ti lo que nadie más vio, de esos Itaí que en lugar de rechazarte, de juzgarte, de dejarte solo o abandonado, que tal vez cuando estabas en pecado, en escasez, cuando estabas en dolor, donde todos se fueron, pero ese Itaí se quedó o apareció para quedarse contigo. A quien hoy tú le recuerdas y le das gracias a Dios por mantenerle ese Itaí. Recuerda ese momento en el que tal vez ya no querías vivir, que tu vida no tenía sentido, cuando estabas solo y apareció ese Itaí para levantarte. Recuerda ese Itaí que estuvo ahí cuando fallaste, cuando destruiste tu hogar, cuando ese Itaí extendió su mano y te dijo: cuenta conmigo, yo te amo, no estás solo. Porque hizo eso Itaí, porque entendió que la fidelidad no se mide por conveniencia, sino por convicción, porque él vio en David un rey derrotado, sino un ungido de Dios, y prefirió morir fiel que cómodo en la traición. La mayoría abandonó al rey en su crisis, pero un extranjero fue más fiel que todos. La Biblia dice sobre las personas leales y fieles: porque son la honra que Dios ha puesto. Primero, Dios honra la lealtad aunque venga de un extranjero.
Itaí no era israelita ni tenía derecho a un pacto, pero su fidelidad lo conectó con el corazón de Dios. La Biblia muestra que Dios ve más el corazón fiel que el linaje. Y Romanos 2, 28 al 29 nos dice, pues no es judío el que no es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios ve a esas personas por su fe, y aunque no tengan el apellido espiritual correcto. Segundo, Dios se agrada a los que permanecen cuando todos se van. Proverbios 18:24 nos dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Los que permanecen en medio del dolor reflejan el corazón de Cristo. Tercero, Dios promete recompensar a los que son fieles. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad no se queda sin galardón. Puede ser que el mundo la ignore, pero el cielo los honra. Así ve Dios a los Itaí como candidatos a la corona de la vida. Cuarto, Dios usa a esas personas como instrumento de consuelo. Mateo 10:42 nos dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La ayuda de un leal, por más pequeña que sea, es vista y recompensada por Dios. Y la quinta, Dios considera la lealtad como un reflejo de su propio carácter. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si somos fieles es ser como Él, porque la fidelidad es la esencia de Dios. Cuando alguien como Itaí se muestra fiel, está reflejando a Cristo que nunca nos abandona. Proverbios 26 nos dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? David era ungido, era escogido, era apartado para Dios. El trono podía tambalear, pero la unción nunca se derramó en vano. Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Huir no borrará lo que Dios ya había depositado en él. La traición, la angustia y el dolor son reales, pero no determinan nuestra identidad. Aunque todo alrededor nuestro se caiga, lo que Dios dijo de nosotros permanece. Los ungidos de Dios pueden llorar, pueden estar en escasez, pueden caer, pueden ser traicionados, criticados y juzgados, señalados y humillados, pero su raíz está en Dios. Cuando el rey David parecía estar derrotado, Dios lo levantó a Itaí. Y eso nos recuerda en 1 Corintios 1:27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La unción no depende de las circunstancias, sino del Dios que te llamó. Y ese mismo Dios, cuando todo te falte, enviará a alguien para recordarte que tú no estás solo. Dios no solo te rodea de gente que te prueba, también te llena de gente que te impulsa. A veces el mejor regalo de Dios no es una puerta abierta, sino una persona enviada. Hoy da gracias, porque mientras unos te dieron la espalda, Dios levantó a alguien que te inspira, que te honra y te recuerda que lo que portas viene de lo alto. Ese que llegó a tu vida no vino por azar. Fue Dios quien lo puso ahí para recordarte que tu unción sigue intacta y para recordarte que tu llamado no está en pausa. No nos olvidemos, mis amados, que Dios tiene una unción para cada uno de nosotros, tiene un propósito para nosotros. Y mientras estemos en el propósito de Dios, no importa las circunstancias, no importa lo que estés pasando, Dios va a levantar a alguien para que esa persona te levante a ti, no importa quién sea, así sea tu peor enemigo, pero alguien va a ser usado por Dios para dar a sus hijos lo que ellos necesitan en el momento correcto. Cuando tú estés más débil, cuando tú estés acabado,
cuando estés pensando que la muerte es mejor, Dios va a levantar a alguien que va a ser tu Itaí. Y ese alguien te va a llevar al siguiente nivel que Dios está preparando para ti, a ese propósito que Dios ha creado para ti. Que tengan una bendecida tarde. Nos vemos mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones.